Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Buenos licenciado. días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están? Un gusto. Continuemos, por favor, con nuestro ejemplo que estamos desarrollando, recordando en fechas que tenemos nuestra presentación preliminar para el día 30. A ver, perdón, veré mi apunte. Como fecha. A ver, proyectaré pantalla ya para que esto se vea. Se logra ver mi pantalla, ¿no? Se ve, licenciado. Gracias. Entonces decía, como que lo hemos subrayado, habíamos quedado como fecha de entrega preliminar el 30, que estamos hablando de este al siguiente miércoles, y una semana después es la fecha de entrega final. Entonces nos hemos dado la tarea de ir desarrollando el ejemplo de investigación conjunto, del cual solicito ustedes por favor sigan los mismos pasos, ¿no es cierto? Y al seguir los mismos pasos puedan, por favor, desarrollar su propia investigación. Y estos espacios sirven para, además del ejemplo, responder a toda consulta, comentario, inquietud que, no sé qué ocurre ahí. Vaya. Para que quede disipado todo lo que necesitamos para nuestro trabajo finalísimo. Ya, entonces solamente para recordar, estamos tratando como ejemplo la inflación, le hemos dado el título, ¿no? La dinámica del crecimiento, el desempleo e inflación para Bolivia en la última década. ¿Ok? Hemos hecho un resumen, hemos hecho una primera parte introductoria. Ya, pero este es nuestro bosquejo en borrador, ¿cierto? Tal vez hay que ver cómo está nuestro avance en nuestro bosquejo overleaf. Entonces, veamos nuestro overleaf. En mi overleaf voy a abrir, por favor, nuestro ejemplo que estamos desarrollando, pero también quiero abrir el template que les he compartido. Hay un template por ahí de... Ay, no sé si es este. Ya, este, digamos, veremos por qué. Entonces, ya, entonces el ejemplo, veamos en qué estado está. Ah, ya está con estas gráficas feas, ¿no? Del DAPE, ¿no? Que habíamos puesto. Solamente como ejemplo, ¿no? Y el resultado, el flujo que decía Sebastián, y bueno, ya, solo lo hemos hecho como ejemplo. Aquí me falta un toquecito que quiero que lo pongamos ahora para que esté también claro para todos ustedes, por favor. Entonces tengo ahí autor, ya, pero veremos el template y con eso vamos a entender lo que estoy queriendo decir, lo que quiero poner.
Recuerdo, aquí está. Yo le he puesto una notita que necesito que también la hagamos ahora, ¿ya? Me voy a copiar esta notita. Y voy a llevar a nuestro ejemplo la notita y lo voy a poner como un footnote, como una nota al pie, en la portada, ¿ya? Entonces, ahí dice autor, que va a ser sus nombres. Y por favor, aquí vamos a poner esto, por favor, que es necesario, ¿ya? Ahorita les voy a dictar el texto, ¿ya? Footnote, y pongo trabajo desarrollado, cerrar esto, para que no se vea mal. Trabajo desarrollado en la materia de economía monetaria 1. No sé si hay especificación de semestre. En el semestre 2 de 2022, a cargo de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Y este es un disclaimer, ¿no? Los errores, omisiones o lecturas del documento son de exclusiva responsabilidad de su autor. Ya, entonces, por favor, en redacción, en resultados, en componentes, en estructura, responde a lo que ustedes están desarrollando, ¿no es cierto? Yo solamente brindo una guía orientativa de lo que el trabajo requiere, ¿no? Pero cualquier comentario que existe en el documento en el que ustedes van a redactar, ustedes asumen plena responsabilidad del mismo, ¿ya? Ya no voy a relacionar ninguna implicancia al respecto porque este es un documento académico, ¿cierto? No es un manifiesto político, manifiesto de nada, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos, en la materia tenemos completa desvinculación de cualquier injerencia que no sea la que nos compete, ¿no es cierto? Entonces, sí, vamos a recompilar para que se vea nuestra notita con el disclaimer. Ay, ¿dónde se ha ido esa notita? O sea, algo ocurrido ahí. Uy, se ha ido antes. Pero no sé por qué. No sé dónde podría meter eso. Ya no lo pondremos como nota al pie, ¿ya? Lo vamos a poner como parte del abstract. Ya, tal vez ese es el problema. No lo voy a poner como nota al pie. Sino al final de todo vamos a poner esto, ¿ya? Al final, después de desarrollar mi abstract, lo pongo como parte del texto. Pero voy a hacer mejor redacción. Este trabajo fue desarrollado en la materia de ya, todo lo demás, ¿ya? A ver, volveré a recompilar. Se vea mejor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado. Ya, gracias. Entonces les pasaré esa fraccioncita de texto que quiero que adicionen, por favor, y ahora lo vamos a adicionar al abstract, ¿ya? Entonces, ay, lo de Jesús de Machaca. Ya, vamos a ver, vamos a abrirle un ratito, ¿ya? Lo voy a descargar, Jesús de Machaca, para ver de qué trata, ¿ya? Gracias, Lisette, por compartir. Lo voy a descargar también aquí al equipo, entonces sí lo vamos a ver en un ratito, Jesús de Machaca. Lisette, tal vez mientras estoy descargando eso y vamos a ver esta continuación, ¿nos puede contar un poquito qué hicieron en Jesús de Machaca?
para que sea ahí como que... Sí, licenciado, buen día. Bueno, lo que hemos hecho, hemos ido a un municipio, ¿no? En donde nos hemos repartido así entre varias personas y hemos hecho encuestas a base de ver cuál es su población, hemos visto cuál es su, cómo se sostienen, ¿no? Cómo está yendo su producción. Hemos hecho una encuesta larga en sí, en donde hemos visto dónde se produce, qué se produce. Y, por ejemplo, este está dividido en 6 distritos y en esos distritos está compuesto por ayllus, ¿no? Entonces, ¿eh? cada ayllu tiene su propia autoridad. Pero al realizar todo esto de la encuesta, Ajá, hemos determinado, por ejemplo, que ha habido muchos problemas se está dando en este sector. ¿Por qué? Porque las personas que viven ahí mayormente son de la tercera edad, ¿ya? Y hay sí, mucha migración por la falta de riego, o sea, no hay mucha producción en esos lugares. Entonces, hemos visto que necesitan riego, necesitan servicios básicos, ¿no? Se ve lo que es el empleo informal, que lo poco que producen vienen aquí al alto a vender. ajá, Entonces, ahí venden su producción. También hemos visto que no hay escuelas, ¿no? Y las pequeñas escuelas que hay, por ejemplo, no tienen banco o no tienen pizarras, no hay luz tampoco, no hay agua, ¿no? Los servicios básicos. Hemos visto que hay una baja calidad de vida, porque incluso en el lugar que viven, no sé, digamos en un cuarto pueden vivir como una familia de 7 personas, en donde están solo divididos por camas. Y esas son las falencias que hemos ido viendo, licenciado. Y en ujú, el transcurso de la encuesta, bueno, lo hemos ido sacando así por sectores, ¿no? El sector salud, así la población. Solo que no, se me ha hecho algo complicado porque estaba viendo igual cómo puedo realizar el trabajo. No tengo, digamos, información de datos, así 2001, 2002, 2003, solo tengo los datos anteriores que nos daba el censo. Y bueno, con lo que hemos ido viendo también hemos actualizado más o menos esos datos, pero no tenemos así lo que es así 2001, 2002, 2003, 2004, así. Entonces, eso se me ha complicado aquí, licenciado, y era mi consulta también, cómo puedo trabajar o no claro trabajo que sí, nomás lo con vamos a, esto. vamos a hablar de eso también. Lizeth, Ujú. permítame un par de consultitas más. Eh, ¿Esta toma del dato lo han hecho solo con la carrera de economía o han estado acompañados de estadística, por decir algo? Hemos hecho con otras carreras, pero en gran parte se ha dado con la carrera de economía. Por ejemplo, creo que hay compañeros de administración, también había de Ya. estadística y de algunas otras carreras más que han podido. Agronomía, agronomía. Le consulto el tema de estadística más que por los que participaron, por la tuición de quién, cómo se realizó este proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Si este proceso responde a un muestreo probabilístico o no responde a un muestreo probabilístico, solamente para ponerle en referencia. Si respondiese a un muestreo probabilístico, debería existir un marco muestral. Y si hay un marco muestral, para las unidades consultadas, debería existir una probabilidad de selección de cada unidad observacional. Y algo que también me gustaría ver, si fuera el caso, si hubiera un instrumento, ¿no es cierto? Alguna boleta con la que han hecho esto, ¿cómo han tomado el dato? ¿Han tomado así papel y lápiz? ¿O lo han hecho mediante sus celulares? ¿Cómo lo han hecho? Esos son aspectos que me gustaría conocer. Me parece interesantísimo y se puede trabajar bastante con esta base. Sí, licenciado. Bueno, en cuanto a la muestra, no hemos tenido una muestra, pero hemos sacado directamente como los censos, ahí lo puede ver, por ejemplo, y lo hemos ido viendo, si puede entrar pues, quizá la fórmula del 2020 ahí. ¿Dónde? Eh, Perdón, más adelante. ahí donde dice estimación según encuesta, ahí mismo, ahí ¿Es la mismo. primera? ¿Ahí? Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Lo que es el censo 2001, 2002, Ajá, y ahí tenemos lo que hemos hecho la encuesta, y lo ya. hemos ido multiplicando por ese valor del 1,15% que supuestamente debería crecer, ¿no? Entiende. Entonces, no es probabilística. Ajá, No sí, es no hemos probabilística. hecho. No es probabilística. Ujú. ¿Quién les ha orientado en este, de la carrera? ¿Han Ha hecho sido el esto? licenciado Nilo Candia,
¿Ya? él nos ha ayudado. En Bueno, la en sí con él materia, hemos, en la materia de, eh, no sé qué materias dicta, la verdad era ¿ya? como un taller, pero él nos ha dado y solo sé que trabaja Pero en él el él es Instituto de... estadístico, él sabe de muestreo, No, él elabora proyectos y trabaja en el porque Instituto de presumiblemente Investigación. por esta relación, y no es que estoy desmereciendo un gran esfuerzo que puede ser sumamente destacable, esto no responde a muestra probabilístico, ¿no es cierto? Es decir, y Ujú. por favor, esto lo van a apuntar, no lo estoy diciendo por esta materia, por economía monetaria, no, no tiene ninguna vinculación, ¿no es cierto? Pero eh, no se puede hacer esto de relacionar proporcionalmente, ¿no es cierto? 2001 resulta que era, 2012 resulta que era, y ahora nosotros consideramos, esto realmente no está diciendo absolutamente nada, ¿no es cierto? De hecho, es incluso una mirada sesgada de aproximarse a las unidades observacionales. Lo que se tiene que hacer es acudir, como decía, a un marco muestral, si fue el caso, o posiblemente construir un marco de áreas, ¿no es cierto? Cuando se construye un marco de áreas, uno tiene más o menos una intuición. Si estamos hablando del municipio de Jesús de Machaca, entonces debe tener una composición de área dispersa bastante importante. Entonces uno va relacionando el número de comunidades y la vinculación, que posiblemente podría ser el caso de vincular el número de habitantes al interior de cada comunidad, corroborarlo y sobre ello verificar si se va a hacer un muestreo, el de cualquier tipo, ¿no? Aleatorio simple, estratificado, conglomerado y lo que corresponde. Ya. Lo que sí entiendo entonces, y está bien, es decir, no vamos a refutar ahí el dato en su lógica. Este dato es meramente referencial, este que lo estoy pintando aquí en amarillito, y la limitante de ello es que no permite hacer una inferencia estadística, no permite ir de la muestra al total de la población. Entonces, los resultados para su investigación solamente los va a considerar como si fuera un estudio de caso. No podría relacionarlo como si fueran los resultados para el municipio de Machaca, ¿no es cierto? Eso es realmente sería altamente cuestionado en términos metodológicos, ¿no es cierto? Porque no, pues no responde al municipio, salvo que hayan hecho censo. Es decir, ¿qué me refiero censo? Si es que han consultado a las 15.126 personas que, bueno, no lo sé. ¿Cuántas encuestas? ¿Tiene esa referencia? ¿Cuántas encuestas llegaron más o menos, Lizeth? La verdad, así el total no lo tengo Vale, licenciado, pero vale. digamos, era como que nos hemos dividido, ¿no? Por Ajá, distritos y luego por años y cada uno ha realizado la encuesta. Ah, y también no lo hemos realizado, digamos, en un papel. ajá, Teníamos como una aplicación ajá. donde ya estaba cargada la encuesta y podíamos llenarla ahí En también. sus celulares, digamos. Sí, en un celular. Fabuloso. Eso está bien. ¿Y sabe por si acaso cuál era la aplicación que tenían para hacer el levantamiento del dato? Mm, sí, no lo Podría recuerdo ser muy el CS Pro, podría ser una. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero habitualmente bueno, ya me importa eso, eso es irrelevante. Ya, vamos a ver entonces cómo analizamos estos datos y les voy a dar una pautita más de cómo relacionarlos respecto a nuestra investigación. Comprendo, y esto está... Eh, estructura de la PEA, no, pues han hecho, aquí está el número de observaciones que han logrado, ¿no? Son, no sé, habrán hecho 100, bueno, ahí está el total, ¿no? Han hecho 127 datos han levantado, ¿no? Sí, licenciado, exacto, así es. Son 127 datos. Ya. No, sí, esto tiene que ser matizado como un estudio de caso, ¿no? No puede ser representativo, no puede asociarse que los resultados para el municipio de Jesús de Machaca, eso no. Eso puede ser altamente cuestionado, no puede tener esa vinculación, porque esto no responde a nuestro periodístico. Ya. ¿En qué estaba entonces? Vuelvo sobre mi overlist y vamos a ver un ratito más estos datos con mayor precisión.
En el overleaf, entonces, he ido desarrollando una parte introductoria, que seguramente ustedes lo van a nutrir con más referencias, una parte metodológica y una parte de resultados. Pero ahora me veo en la necesidad de hacer un apuntito que se las voy a relacionar para que lo tengamos claro y disipe esas dudas como la que relaciona Liceo. Voy a compartir, por favor, pantalla. Me dicen si se está viendo. Pizarra, perdón. Sí. Ahora sí. ¿Se logra ver mi pizarra? Sí, licenciado. Sí, ya. Entonces, por favor, lo siguiente, para que ustedes lo tengan como apunte, y aquí todas las dudas, comentarios, sugerencias es sumamente importante, porque gran parte de la rigurosidad de un documento de corte científico proviene de explicitar apropiadamente los componentes, la declaración metodológica, los componentes que comprende responder con evidencia empírica a su pregunta de investigación. Entonces, algo que es relacionado el día, a ver, voy a poner así, ¿ya? Voy a poner en metodología, en la sección metodológica, debe existir una declaración del paradigma, una relación del enfoque, un vínculo del tipo y el alcance. Ahora me va a entender ahí, con eso vamos a relacionar lo del ICET y lo de alguna otra consulta más que vi durante la semana. La representatividad, y los datos. Todo tiene vinculación, ya van a ver cómo se vincula. Entonces, iremos respondiendo uno. El paradigma, para todos los casos, salvo que ustedes me dirán, vayan por otra vía, y lo voy a respetar también, de hecho voy a tratar de orientar si fuera el caso, deberíamos relacionar un paradigma positivista o neopositivista. Ya, ¿qué refiere paradigma positivista? Que nuestros resultados se los van a presentar bajo una inferencia deductiva. ¿Qué refiere con inferencia deductiva? Estamos relacionando el uso de una teoría, y esta teoría me permite aterrizar en elementos particulares de mi análisis. Ver Bolivia, ver distinciones geográficas, digamos, por área geográfica, urbano, rural, si fuera el caso, o verificar una variable monetaria específica a lo largo del tiempo o en un momento del tiempo, o más específico aún, verificar un dato transaccional de Jesús de Machaca como estudio de caso, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere con positivista, que hay una relación de inferencia deductiva que vincula además resultados cuantitativos. Por eso que el enfoque tiene plena concordancia. El enfoque es cuantitativo. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tipo y alcance,
ahí sí requiero ser un poquito más extenso, por favor. A ver, iré primeramente por el tip, que es lo que requiero se me entienda lo mejor posible. En cuanto a los tipos, su investigación podría ser no experimental o podría ser experimental. No creo, y alguien me corrige por favor, que alguno de ustedes haya hecho una investigación experimental, porque nuestros datos no son experimentales. ¿Cómo es una investigación experimental? Cuando resulta que yo tengo un grupo de control, un grupo de tratamiento, genero una distribución aleatorizada de una población objetivo entre estos grupos. Existe una intervención que procura verificar inferencia causal sobre un resultado en particular. Ya decíamos, no hemos tenido el tiempo, salvo este caso de Jesús de Machaca, que tampoco es experimental, para tomar datos, ¿no es cierto? Si no estamos insumiendo los datos del Banco Central, del INE, de fuentes secundarias, ¿no es cierto? Por eso es que estoy restando la posibilidad de haber trabajado con datos experimentales, salvo, por eso decía, que alguien me diga, no, yo sí he trabajado con datos experimentales. Entonces, si fuera el caso, me lo dicen y oriento cómo es que se explica mejor eso, incluso cómo se presentan los resultados que tienen otra característica. Ya. Como estoy pensando, estoy asumiendo de que todos estamos trabajando con datos no experimentales, lo van a poner así. La investigación es de tipo no experimental, van a poner en su declaración metodológica, siguiendo posibilidades que podrían ser estudios transeccionales. Ya, solamente para que se entienda. Un estudio transeccional es un estudio, una fotografía en un momento del tiempo. Lo que decía Lisette, es que no tengo los datos 2003, 2004. No interesa. Puede ser un estudio transeccional que verifique al estudio del caso de Jesús de Machaca, de los 127 pobladores, en un momento del tiempo. Y nada más que en un momento del tiempo. Entonces, su investigación es de tipo no experimental, transeccional, en un momento del tiempo. Piensen que ustedes están analizando las tasas de desempleo con los agregados monetarios para 2022, solo para 2022. No experimental, transeccional, un momento del tiempo. ¿Sí? Si fuera el caso de que yo busco estudios longitudinales, voy a verificar una investigación a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. ¿Qué me refiero a lo largo del tiempo? 2020, 2021, 2022 y así, ¿no es cierto? Los últimos 10 años decían, ¿cierto? Entonces verifico una serie de 2012 a 2022, si fuera el caso, ¿no es cierto? Si fueran datos anuales, que eso también los voy a explicitar, pero son una colección de fotos a lo largo del tiempo. Una serie temporal es una colección de fotos a lo largo del tiempo. Podrían ser series temporales, como podrían ser datos de panel. Creo, salvo que me corrijan ustedes, que ninguno está manejando datos de panel. ¿Qué son datos de panel? Seguir a las mismas unidades observacionales a lo largo del tiempo. Si están manejando, en Bolivia tenemos panel con la encuesta de empleo. Si están manejando la encuesta de empleo es un panel. Es un panel 222. 222. Se sigue a las mismas unidades observacionales por 2 trimestres consecutivos. Descansan, salen de la muestra 2 trimestres y se las vuelve a retomar los 2 subsecuentes trimestres. Entonces, uno puede verificar dinámica. Pensemos el primer semestre de 2018, luego verifica con otro grupo muestral al segundo
semestre de 2018 y verifica al año siguiente a las mismas unidades observacionales en el primer semestre de 2019 y así subsecuentemente. Si alguien está trabajando con este tipo de datos, me lo dice y también estoy dispuesto a orientar. O finalmente, y ahí realmente no sé si alguien está haciendo, creo que Nayeli, no sé quién me dijo que estaba haciendo un bar, no sé si tal vez estoy transcordando recuerdos, pero podríamos hablar de estudios estructurales, ¿no es cierto? Que busquen una modelización en un sistema, ¿no es cierto? Un sistema complejo que dé cuenta de interrelaciones de múltiples variables, si fuera el caso. Igual, si es que alguien está haciendo algo de estas características, me lo dice por favor y yo oriento cómo verificar la parte del resultado, sobre todo, ¿ya? Igual yo les voy a mostrar, si es que alguien desea hacer alguito de estructural, les voy a mostrar cómo se hace, alguito de estructural, ¿ya? Les voy a mostrar cómo hacemos con el Stata, algunos pininos, ¿ya? He dicho tipo. Y este es el otro elemento importante que tiene que ver con el alcance. ¿Qué relaciono con el alcance? No sé por qué se me disculpas. El alcance, por favor. El alcance puede relacionar estudios que sean inicialmente, por favor, esto es una escala progresiva. Inicialmente tiene que ser, y esto se va a reflejar en los resultados, exploratorio, donde en un alcance exploratorio yo verifico qué qué variables están inmersas dentro de la investigación que pretendo, ¿cierto? En el ejemplo estamos hablando de crecimiento, desempleo e inflación, ¿cierto? Entonces se identifican los conceptos vinculados a esas variables, entiéndase por inflación A, entiéndase por desempleo A, entiéndase por crecimiento A, ¿no es cierto? Y voy a ir con la parte descriptiva. En lo descriptivo, utilizo, solamente para seguir nuestro apunte, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Perdón, paso 4. Lo descriptivo implica brindar, tanto en estadísticas como de la manera gráfica, esa historia económica de las variables de interés. Entonces calculo todo lo que se refiere estadísticos descriptivos, ya sea de medida de tendencia central o de dispersión. Ya todavía no voy a hablar de asociación porque eso va a ir a una siguiente etapa. Pero verifico media, moda, mediana, desviación estándar, simetría, kurtosis. Doy cuenta, digamos, de un gráfico para ver su tendencia, si aumenta, baja, en función de hitos, todo eso. Lo vamos a ver también conmigo. De lo descriptivo voy a pasar a lo correlacional. Lo correlacional es verificar a medida que aumenta una, si la otra rebaja o aumenta, ¿no es cierto? Una dirección entre variables, una relación, una vinculación entre variables. Y básicamente voy a hacer una matriz de correlación o un gráfico de dispersión de correlaciones, ¿no es cierto? Ya también sabemos cómo se hace eso. Y finalmente voy a ir a una investigación que es la que yo requiero de ustedes. No puede quedarse su investigación en exploratoria, no puede quedarse en descriptiva, no puede quedarse en meramente correlacional, sino debe procurar ser explicativa. Cuando digo explicativa, es modelizar. Buscar un modelo que brinde alguna inferencia en una ilustración de decir variable dependiente en función de una o n variables explicativas más un componente de error. Si estaría relacionando un modelo uniecuacional. Si estoy relacionando un modelo ARIMA, el modelo ARIMA ya no va en este sentido, porque el modelo ARIMA va dentro de lo descriptivo.
salvo que busque un pronóstico, ¿no es cierto? O salvo que, bueno, no hay covariantes, ¿no? Salvo que el covariante sea su mismo pasado. O podría ser, digamos, un modelo, un sistema, digamos, que eso también lo vamos a ver un ratito, ya, pero no me voy a adelantar a eso. Por favor, consultas hasta acá de estas dos explicaciones, tipo y alcance. ¿Me estoy dando a entender con lo que estoy diciendo? ¿Alguna consulta, comentario, sugerencia, por favor? ¿Se comprende? ¿Quieren que lo ponga dentro del texto para que se comprenda mejor? Está claro, licenciado, pero sí, por favor, lo En puede el poner texto. dentro del texto. Ujú. Claro que sí, lo ponemos en el texto. Licenciado, Por favor, por favor, por favor. A ver, iremos por partes, ¿ya? Lo voy a poner en el texto. Me estaba hablando Fabiola y creo que de ahí me estaba hablando Pablo. Los escucho, por favor. en la parte explicativa, licenciado, esa Sí, parte no entendía. Digamos, hay que tomar una variable, dijo, dependiente y seguida de otras variables. sí. Es, digamos, la parte que tenemos que explicar la relación que tiene la variable dependiente de las otras variables independientes. No, lo que tienen que hacer ahí es modelizar, hacer un modelo, el que corresponda, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer conmigo. Lo vamos a hacer conmigo, vamos a seguir los pasos, pero es hacer un modelo. Un modelo, no sé, puede ser un modelo simple de mínimos cuadrados ordinarios, me estoy inventando ahora, y con eso vamos a hacer un contraste con nuestros datos. Lo vamos a hacer juntos, Fabiola, que no le preocupe ese elemento, pero debo llegar a un alcance explicativo, necesariamente. ¿Ya? Ese primer punto. Pablo, me Ah, decía ya. algo más. No, licenciado, solo que si lo puede escribir también es. Sí, 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 claro que sí. Voy a escribir, ¿ya? Entonces me voy al overleaf. Ay, perdón, no se está viendo en pantalla, ¿no? Puedo poner. Me dice ya si se está viendo. Entonces estoy bajando en el overleaf y estaba en la parte de metodología. A ver, ¿qué hemos escrito en la metodología? La investigación adopta un paradigma positivista con relación inferencial deductiva, eso ya lo he dicho, utilizando como referente teórico la investigación le está diciendo que feo, perdón, eh, mediante, voy a poner acá para otra vez utilizar, mediante dato oficial extraída del Instituto Nacional. Antes de esto, ¿ya? Yo quiero hablar de tipo y alcance, ¿ya? Instituto Nacional de Estadística analizada desde el 2000 hasta el 2021, con lo cual se plantea un modelo estructural que para su contraste empírico se aplicará de forma reducida como modelización del sistema de vectores regresivos, procurando una predicción a través del compuesto Minkowski y graficando y la graficación de funciones impulso-respuesta que permitan una predicción de tres gestiones en relación prospectiva. Ya no sé si voy a hacer esto. Sí, voy a hacerlo como ejemplo, ¿ya? La medida referente a la presentación de ya. El estudio es de tipo no experimental, utilizando, otra vez utilizando, perdón, otra palabra. No experimental, con insumo de datos de corte. No, he dicho longitudinal, con insumo de datos longitudinales. Longitudinales. ¿Por qué? Porque estoy relacionando 10 años, ¿cierto? Longitudinales. De alcance explicativo.
Y ahí debería dar la especificación del alcance en cuanto a su modelización. Es parte de lo que me consultaba Fabiola. A ver, explicaré eso, por favor, para que se entienda mejor. ¿Ya? Relación prospectiva, ¿cierto? Ay, perdón, aquí he hecho una ecuacióncita. Esta ecuación está bien. Relación prospectiva. Entonces, ¿qué he puesto en la especificación? He dicho Y0 beta más, perdón, Y0T igual beta 1T más X más... Ay, ¿dónde está esa especificación? No lo leo bien. Aquí está la especificación. Y0T más B1T más X, B2T más μT. Ya, específico, buenísimo. Ahora sí, aquí me va a entender Fabiola a lo que le refiero con la especificación. Relación prospectiva. Ya, le vamos a poner aquí un nombre a esta ecuación, ¿ya? Le vamos a poner un label y vamos a decir que se llame ecuación 1, ¿ya? La ecuación 1 presenta la representación analítica de la modelización a realizarse. Dos puntos, ¿ya? Entonces, la modelización, ¿ya? La modelización. Ya, de la modelización. ¿Ya? Entonces, ¿dónde YT será la variable dependiente que comprenda la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto a precios constantes. Ya, entonces pondré, ya no voy a llamar G, ya voy a llamar G, para que se vea mejor eso. G. Que para propósitos prácticos se lo refiere como crecimiento. Entonces, como la letra ya he puesto, ¿no? Entonces, ya está. G, crecimiento. La variable X, y voy a poner una variable X, X mayúscula, X, y este tiene que ser X para abajo, digamos, entonces ahí digo, ¿no? La variable X y T relaciona las covariantes de interés entendidas como las variables explicativas del modelo que principalmente relacionan a, pongo, crecimiento a la
inflación denotada por y al desempleo denotado por. Entonces tengo dos variables explicativas solamente para el caso, ¿ya? ANEM, voy a poner, ¿ya? ANEM. Inflación en, ya, no importa. Sí, sería bueno poner en T, ¿no? Inflación en T y desempleo en T. Ya. Los parámetros beta serán los coeficientes a estimar y tendremos y se tendrá, perdón, un error idiosincrático epsilon, el cual estará independiente, perdón, se dice así, ¿no? Idéntica e independientemente distribuido de manera normal. Ya, recompilo y leo lo que acabo de escribir, ¿ya? Ay, no sé qué cosa por decir aquí que está feo ya, de inicio. G o T, ¿qué ha pasado ahí? Ecuación 1. Ah, es que el label está moviendo las cosas, ¿no? Ecuación 1. Estoy seguro si el label tiene que ir al interior. No estoy seguro de eso. Ya, luego veo eso de la especificación. Nada más que he escrito ecuación, qué feo, perdón. Ya, luego veo el label. Que no genere perturbación por ahora. Ya. Ya, veamos el layout, ¿ya? Veamos el PDF. Ya, a ver, por favor, para que me deje entender. En la explicación, en la narrativa del texto que va en esta sección metodológica, he hecho la vinculación paradigma, he hecho la vinculación ay, no he puesto eso más. Era paradigma, enfoque. Investigación un paradigma positivista con enfoque cuantitativo. Utilizando el referente teórico, ya. Entonces, paradigma, enfoque, tipo y alcance. Esa es la declaración metodológica. ¿Ya? Entonces, recompilo. Ya. A ver, ya, nos concentraremos, por favor, solamente. Perdón. Sí. Solamente en este párrafo, por favor. En este primer párrafo. Ya, ese primer párrafo que estoy pintando, ¿ya? Dice, la investigación, esta es la declaración metodológica, por si acaso, no se pone un título, ¿no? Declaración metodológica, ya está sobreentendido.
La investigación adopta un paradigma positivista con relación inferencial deductiva, enfoque cuantitativo, utilizando como referente teórico, y ahí puedo poner el referente, o puedo ponerlo más adelante, no importa el orden. El estudio es de tipo, no experimental, con un signo de datos longitudinales de alcance explicativo. Entonces, por favor, ¿qué elementos he puesto? Reitero, paradigma, enfoque, tipo, alcance. Y luego hablo de los datos. ¿Me doy a entender, más o menos? Sí, los he perdido mucho. Está claro, licenciado. ¿Está bien? Lizeth, auxíliame, por favor. Y lo vamos a hacer juntos y va a servir para su investigación. ¿Cómo cambiaría, cómo modificaría este párrafo para su investigación con Jesús de Machaca? Sería la investigación adopta un paradigma positivista igual con Ajá, relación sí, inferencial, sí. deductiva con un enfoque cuantitativo, está bien, utilizando como referente teórico la investigación. Y Creo pone que el que también guste, ¿no? El referente, si es que hay un referente por ahí o quiere relacionar. Olvídese de esa parte. Le voy a hacer una correccioncita en la parte de inferencial deductiva. Ahorita vamos a hablar de eso. Y de ahí dice, ¿no? El estudio, perdón que le haya cortado. sí, el estudio es de tipo no experimental, eso también está bien. ¿Ah? No con insumo de datos longitudinales. Ahí ya no Ya no sería es longitudinal. longitudinal. Ujú. Corte Ah, transversal, corte transversal, corte transversal. Y vamos a procurar que tenga alcance explicativo. Entonces se queda lo de alcance explicativo. Pero por favor, ya no es longitudinal. El suyo es de corte transversal. ¿Ya? Ahora, por favor, esto de la relación inferencial deductiva, solamente en el caso suyo, Lisset, no aplica lo de inferencial deductiva. Es inferencial inductiva. Le explico por qué. Porque en el caso suyo es una particularidad, es un estudio de caso, y si gusta puede ponerlo, ¿no? Al tratarse de un estudio de caso, se aplica una relación inferencial inductiva, no es deductiva en el suyo. En los otros casos, seguramente la gran mayoría, van a adoptar, no sé, como teoría, la curva de Phillips, ¿no es cierto? Y a partir de la curva de Phillips da una explicación. Es la teoría la que da el basamento. En cambio, en el caso suyo, no existe un basamento de bottom down, o perdón, al revés, ¿no es cierto? De abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Es decir, no hay una teorización de la comprensión de la economía en Jesús de Machaca, ¿no es cierto? Sino que más bien usted va a tratar de brindar una explicación en esa singularidad. Entonces, por eso es inferencial, inductiva en el caso suyo nada más. En el resto, si está haciendo algo de específico como lo está haciendo Lisette, debería especificarlo así, ¿no es cierto? está bien, licenciado, ¿Sí? gracias. Sí. Ya. Para el resto, ¿está bien? ¿Se comprende lo que acabo de decir? Una preguntita solamente para la curiosidad, ¿ya? ¿Cuántos han estado presentes? Si es que alguien me puede comentar, por favor. La semana pasada ha habido una ponencia de los ganadores del 15º encuentro de economistas, ¿no es cierto? Donde han presentado, ha hecho la ponencia a Osmar y licenciado Velasco, ¿no? ¿Alguien ha estado presente? ¿Han escuchado, al menos virtualmente? Perdón, virtualmente ha sido, ¿no? ¿Han escuchado virtualmente esta ponencia? ¿Nadie? Que creo que igual podrían escuchar está la grabación, ¿no? Del Facebook Live. Escuchen, por favor, que es interesante la explicación, lo que relaciona Osmar. Lo que dice Osmar es básicamente lo que le estoy mostrando acá, ¿no es cierto? Él habla de lo experimental y no experimental. Es una explicación interesante, ¿no? Y sumado de alguien que está haciendo investigación, ¿no es cierto? Entonces, sí puede ser una voz interesante que complemente
lo que estoy buscando explicar. ¿Ya? Entonces, si alguien por ahí ve esa grabación, luego el profesor Velasco ha hecho otra explicación, ¿no? Que puede servirles para el tema de los referentes teóricos. Él ha explicado, ¿no? Resulta que el Google Académico y luego hay estas otras revistas, estas son las revistas que más se utilizan, eso también puede servirles, ¿no? Y ha dicho, gran parte de la literatura académica está en inglés, y que si ustedes quieren traducirles los documentos en inglés, los sitios son estos. Entonces, si quieren ver ese apuntito también, es interesante, ¿no? Que está hablando de su experiencia. Yo quisiera motivarlos a que el inglés es, para la formación del economista, altamente necesario. Y siempre va a terminar siendo una limitante si ustedes utilizan el inglés como una traducción. Bueno, si es necesario lo hacemos, ¿no es cierto? Pero si saltan el pasito de la traducción a la redacción, o por lo menos a una comprensión, a una relación comunicativa relativamente razonable, fabuloso, ¿no es cierto? Así no tienen que estar acudiendo cada vez al diccionario o al traductor de Google, ¿no es cierto? O hacer este tipo de maniobras de tener que buscarse un software para traducir del inglés al español, ¿no es cierto? Eventualmente, no sé, ese es un sueño, y yo algún momento voy a solicitar a mis estudiantes de la carrera de economía que escriban en inglés. No creo que pueda hacerlo, ¿no? Porque ahí voy a recibir un montón de quejas, me va a ser muy difícil. Pero esto mismo que están haciendo, si estuviera escrito en inglés, sería, no por su contenido no va a cambiar, ¿no es cierto? Pero sería mucho más potente. Si alguien, por favor, quisiera que me auxilie con un comentario, ¿por qué sería más potente escribirlo en inglés que en español? ¿Cuál sería la razón de por qué debería escribir esto en inglés? Diana, auxíliame, por favor. Buenos días, licenciado. Bueno, yo considero que es muy importante escribir en inglés porque va a tener más alcance nuestro trabajo. Igual nosotros si leemos textos en inglés, tenemos como menos limitantes, ya que existe más material y más trabajos académicos incluso escritos en este idioma. Así que pasaría lo mismo si escribimos de esa forma, igual, o sea, nos abriría bastantes limitantes y más conocimiento. Así es, Diana. Y yo voy a usar la relación inversa de lo que decía en la ponencia el profesor Velasco. Él decía, de la literatura académica en el mundo que se produce en papers, que se produce en trabajos, el 92, tal vez estoy equivocando cifras, perdón si soy inexacto en eso, pero él daba una relación, ¿no? El 92% está escrito en inglés, el 8% en los demás idiomas, y de ese 8%, solo 2% está escrito en español. Ello quiere decir que nos estaríamos abocando, si el objeto fuera difusión de conocimientos, nuestra antena de difusión está alcanzando a un 2%, ¿no es cierto? Cuando el simple hecho de convertirlo en inglés alcanzaría a una antena de difusión del 90%, 90 y más por ciento, ¿no es cierto? Amplificaría su espectro de difusión, si fuera el caso, ¿no es cierto? Ya, pero no sé, digamos, es decir, creo que no sé si es una exigencia en la carrera o les brindan alguna facilidad. Creo que les dan media beca, descuentos, ¿no? Para hacer alguna mejora en el inglés, ¿no es cierto? Pero yo considero de que en la actualidad existen los 1000 medios para que ustedes puedan tener un manejo relativamente razonable del inglés, ¿no es cierto? Hay tutoriales, aplicaciones, un sinfín de instrumentos para que ustedes puedan mejorar sus capacidades del inglés. Ya, sigamos con esto, por favor. Más allá de eso, no sé si al siguiente semestre me toca dar Econometría 2. No sé cuántos echen el grito al cielo, pero voy a hacer el intento, al menos con traductor Google,
que los documentos, esto mismo que estamos haciendo, se lo escriba en inglés y a ver qué susceptibilidad toco, ¿no es cierto? Es decir, realmente, es que he escuchado comentarios en la carrera bien curiosos, ¿no? Es decir, del simple hecho de haber compartido algún texto en inglés, de que por qué está dando textos en inglés. Y bueno, pues tendríamos que tener esta charla, ¿no? Como estamos hablando ahí ahorita del 92, del 2%, pero bueno, pues ya es otra discusión. Sigamos. Entonces, resultados, alcance, ya lo hemos dicho. Ay, perdón. Estaba explicando esto y iba a este párrafo, que es lo que me preguntaba Fabiola. ¿Y qué relaciona el tema de lo dependiente y lo explicativo? En este caso, por favor, y lo voy a poner desde acá ya, estoy relacionando la representación analítica que va a comprender mi modelización. Y vean, en esta representación analítica, estoy vinculando a una variable dependiente y para el caso, solamente para la explicación, a dos variables explicativas. ¿No es cierto? ¿Se muestra lo que estoy haciendo? ¿Me doy a entender? ¿Podrían hacer ustedes una semejanza? Ahora, no tengo claro, tendré que ver bien los datos, cuál sería, digamos, la representación que perseguiríamos con los datos Jesús de Machaca. A ver, tal vez podemos ver un ratito. ¿Qué es lo que pasa con estos datos? ¿Qué es lo que... Perdón, no estoy haciendo una alusión directa al gran esfuerzo que ha habido traer estos datos, ¿no? Estas relaciones porcentuales, ¿no es cierto? Estás relacionando los 117 casos en relaciones porcentuales que no dicen nada, ¿no es cierto? Lo que sí necesitaría, y no sé si lo tiene Lisset, la base de datos de esto, ¿no? ¿De dónde sale estos 50.53? Ahí está sacando DIAC, ¿no es cierto? Que solamente ya son los resultados procesados, presumo. Pero ¿qué debería existir? Lo que hasta ahora hemos manejado, ¿no es cierto? A ver, ¿qué quiero decir? Si de pronto hay esta variable, ¿no? Recibió educación universitaria, que, pucha, no sé por qué, digamos, si recibió educación universitaria, la han puesto con una dummy, ¿no es cierto? Si no, hubiese sido interesante que refiera último grado educativo y hubiésemos conectado con ello una variable cuantitativa que vincule años de educación. Ya, pero podemos hacer una proxy, digamos, ¿no? Y toditas son estas, ¿no? Sí, no. Son dummies. Pero, por ejemplo, digamos, acceso al sistema de salud. Cuando tiene problemas de salud, acude a, y aquí otra vez dummies, ¿no es cierto? ¿Por qué? Caja de salud, sí, no, ¿no es cierto? Entonces, esta relación de dummies, ¿qué quiero decir con relación de dummies en base de datos? No sé si lo tenga Lisset, usted me dice, por decir algo, ¿no? Hay una pregunta que dice seguro de salud, privado o cualquier cosa, ¿no es cierto? Y se ha preguntado algo atrás y tiene ahí sus 1, 2, 3, 4, 5, sus 170 y tantas observaciones. Y debería existir, como son dummies, aquí tiene que existir 1, 0, 1, 0, no sé, debe existir algo como eso. Eso necesita Lisset para trabajar. Si no tiene eso y solamente tiene estos DIACs no le sirve para nada. Ay, ya, licenciado. Requiere la base de datos detrás de esto. Ya. Es decir, la base de datos que ha generado estas proporciones, ¿no es cierto? Esta es la data procesada, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice el lugar del parto, por ejemplo, esta es una variable que seguramente tiene múltiples opciones. ¿Cómo lo habrán tomado? No lo sé, pero es lo que necesitamos ver. Características de la vivienda, y aquí son las calidad de piso, techo, paredes, ¿no es cierto? Son las típicas de las encuestas de hogares. Entonces, estas también responden a una variable detrás. Lo que aquí me está mostrando es directamente ya el data procesado. El porcentaje, el 100% del total del recuento, ¿no es cierto? Pero lo que usted necesita, por eso veré las otras hojas, por ahí estoy hablando de memoria, ¿no es cierto? Esto ya es resultado, esto ya es resultado, esto es resultado, resultado.
requiere esto que le estoy mostrando. No sé si me dejo entender, Lisette. Requiere el microdato, si quiere verlo así. No requiere la data ya procesada. Requiere el dato detrás del dato. Por eso se habla del microdato. ¿Me dejo entender más o menos? Sí, licenciado, le comprendo. Voy a ver cómo sacarlo, Tiene porque que sí tenía solicitarlo. esa parte. Tiene que Sí, solicitarlo. Si usted ha sido parte de eso, diga, para la materia de economía monetaria estoy queriendo hacer esto. Entonces quiero mostrar, quiero el microdato. Entonces deberían proveerle, ¿no? Si ustedes han hecho. Entonces el microdato, pensemos que tiene seguro de salud, me estoy inventando, ¿ya? Y tiene por ahí también, no sé, calidad de vivienda y agua, por decir algo, ¿no? Entonces va a tener su variable dependiente y sus 2, 3 variables explicativas y con eso hacemos un modelito. Y se puede hacer algo interesante. Y yo pienso que para el docente que ha hecho esto, va a ser interesante que no solamente se quede en lo... Esto es meramente descriptivo, ¿no es cierto? Nosotros queremos hacer más allá de lo descriptivo, hemos dicho, ¿no es cierto? Queremos hacer correlacionalidad o eventualmente buscar explicación, ¿no es cierto? Entonces, es un salto más allá lo que nos pretendemos con estos datos. Eso sería interesante de tenerlo. Solamente para la ilustración, ¿qué es lo que quiero decir? Para que se me entienda bien lo que le estoy solicitando, para que lo explique bien a su docente o a su grupo de estudio, ¿no? Esto creo que lo hemos visto antes. Si no lo hemos visto, por favor, me lo corrige. Estoy mostrando la encuesta de hogares 2021 y voy a abrir la base de datos de personas. Y digamos, por poner algo, necesita también ver el cuestionario. Si pueden proveer el cuestionario, sería espectacular. Lo trabajamos. Entonces, estoy abriendo ambas cosas para que se entienda lo que estoy queriendo decir. Ya, ahí estaba la base de datos. Perdón, el cuestionario. A ver, iremos por partes. Es el cuestionario, ¿ya? Ya, el cuestionario. Entonces, en el cuestionario, por favor, por decir algo, a ver, veo preguntas coincidentes. Las que son calidad de piso, techo y todo eso, ¿no es cierto? Ay, a ver, ya estas características sociodemográficas y veremos al final deben estar las de vivienda, ¿no? Seguridad ciudadana. Ahí está. Ah, no, perdón. A ver, veremos. Son activos. Gastos del hogar. Alimentación. Ya, estas, ¿no? Entonces, debe existir un cuestionario. Asumo que es semejante a uno de estos, donde diga, ¿no es cierto? En su hogar, digamos, a ver, por ejemplo, la pregunta 6, para que se vea bien. No sé si se alcanza a leer, me dicen, por favor, o está muy chiquitito. ¿Cuál es el material de construcción más utilizado en las paredes de esta vivienda? Y ahí responde opciones, ¿no? Ladrillo, bloques de cemento, hormigón, adobe, tapial, tabique, quinche, piedra, madera, caña, palma, tronco, otro. Entonces, ahí esta es pregunta abierta que ha debido ser codificada y aquí relaciona la opción del material preponderante de esta vivienda. Yo veo en su Excel que tiene algo semejante, ¿no es cierto? A ver, veamos el Excel aquí, creo que es en la pestaña 1. Aquí he visto, ¿no? Aquí abajito. Tipo de vivienda, ¿no? Material de construcción utilizado en pisos. Uy, eso nomás hay, ¿no? Y aquí acotado a tres categorías, tierra, cemento, otro, y listo. ¿Y qué será el otro? Y el otro está comiendo gran parte de los resultados. Tierra, cemento, otro, a ver, tierra, cemento, otro, y se supone que aquí hay, esto es más variable, entonces ni siquiera es comparable con aquí está, mire, ¿cuál es el material utilizado en los pisos de esta vivienda?
Y dice tierra, tablón, madera, machimbre, parquet, alfombra, tapizón, cemento, mosaico, baldosa, ladrillo, otro. Presumiblemente, muchas de estas opciones se han debido eliminar porque estamos hablando de Jesús de Machaca, ¿no es cierto? Entonces, tal vez presumo que por ser Jesús de Machaca, pero es una presunción altamente prejuiciosa, ¿no? No existen alfombra, tapizón, por decir algo, ¿no? ¿Por qué no podría haber, no? Yo entiendo que Jesús de Machaca debe ser un lugar frígido que debe requerir, ¿no es cierto? Tal vez de algunas cositas y ¿por qué no algún poblador tener algo? Deberían las opciones estar presentes. Ya, pero más allá de esa aquí solamente he agarrado 3 elementos. Entonces, pensemos que hay 1, 2, 3. Lo que usted requiere es la base de datos que diga, no sé, calidad de piso. Debe haber una variable así. Y que den las otras opciones. El mío es cemento, el mío es esto, el mío es esto, y el mío es esto, y el mío es esto, de las 170 y tantas observaciones. Ese es el dato que va a servir. ¿Por qué? Porque en mi microdato tengo esto. Yo opero con esta base de datos. Esto es lo que yo requiero. Es lo que le estoy diciendo, Lisette. Esto es lo que usted necesita. El dato procesado no le sirve. Para modelizar al menos, ¿no es cierto? Perdón, no quiero decir no sirve. Quiero decir que para objetos de modelización, yo requiero el microdato, como lo está viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, sus dummies, por ejemplo, ese sí, no, sí, no, sí, no. Aquí vea, así debería ser el sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, en una base de datos que me dé cuenta de las variables, ¿no? ¿Me dejo entender más o menos, Lisette? Sí, licenciado, ahora sí le he Vale, comprendido. buenísimo, buenísimo, gracias. Teniendo eso, entonces puede modelizar, se puede hacer lo que necesitemos. Y si para la siguiente clase logra conseguir, espectacular, podemos hacer un ejemplito con eso, ¿ya? A ver, volvamos entonces sobre el overleaf. Ya. En el overleaf, y ahora va con la consulta de Fabiola. ¿Me doy a entender, Fabiola, más o menos lo que estoy explicando en esta primera parte? Entre variable dependiente y variables explicativas. ¿Qué es lo que usted me consultaba? Ya, pero para todos, si Fabiola no está, esto es lo que refería con la explicación analítica de distinguir la variable dependiente de las variables explicativas, si así lo comprende, ¿no es cierto? Puede ser que este sea un sistema de ecuaciones y no esté hablando solamente de una variable dependiente, sino de una relación de un sistema, ¿no es cierto? Si fuera el caso. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Hasta ahí, por favor, dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes, todo. ¿Tenemos claro la parte metodológica? Me dicen, por favor, porque si no, no tengo ningún referente para saber si estamos avanzando bien. Me lo tienen que decir. Ya, a ver, vuelvo sobre mis datos. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a hacer un punteo relativamente rápido porque tenemos pocos minutos, ¿ya? Piensen que tengo mi base de datos macro o la monetaria, la que gusten, ¿ya? Con la que ustedes estén trabajando. Ya. Y en la base de datos que tenga, voy a abrir un do file. Y todo lo que comprende resultados, los voy a procesar en este do file, ¿ya? Entonces digo, sección resultados de mi documento. Y hemos dicho que voy a ir en, esto lo hemos hecho muchas veces, ¿no? Paso 1. Perdón. Ya. Y por favor, quiero que se entienda la siguiente lógica, por favor. Todo lo que es, a ver, previa a paso 1, pondré un paso 0, digamos. Un paso 0. El paso 0, que relacionaba
descripción de variables. Es una investigación de alcance descriptivo. Perdón, ni siquiera, ¿no? Exploratorio. Ya, paso 1 va a ser alcance descriptivo. Y por aquí me voy a inventar un pasito para que esto complete un alcance correlacional, que no va a ser mucho más tampoco. Y con el paso 5 vamos a hacer alcance explicativo. ¿Ya? Entonces, descriptivo, yo tengo otra vez variable y en función de variables x1, x2, xn. Ya. ¿Dónde venía esto? Esto venía en la parte metodológica, ¿no es cierto? Donde yo decía, crecimiento va a estar en función de la inflación y el desempleo. Más un término de error. Y luego ya comienzo la sección de resultados con una primera parte, el paso 1 que era análisis, ay, perdón, qué mal estoy escribiendo, mil disculpas. Análisis gráfico, donde pongo, no sé, si fuera estos series de tiempo, un T-Sline. Si digamos fueran sección cruzada, voy a hacer, no sé, un graph box, digamos. Voy a hacer, no sé. ¿El licenciado? Sí, por favor, adelante. Disculpa una pequeña consulta. Por favor. Ahorita calculo el crecimiento en función a la inflación y el desempleo. Sí. Veo que la inflación se maneja en porcentajes y el desempleo en el número de personas. ¿No habría alguna dificultad? Pues los datos no son homogéneos. Ya, ¿Estaría bien manejarlo así? No, por supuesto, hay que verificar que estamos relacionando. Pero, a ver, para que se entienda, por favor, lo que acaba de decir, crecimiento no se maneja en número de personas. Crecimiento es una tasa de crecimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo calcular la tasa de crecimiento? La variación porcentual entre el crecimiento del PIB entre un año y otro. Es una tasa, ¿no es cierto? Es una tasa de crecimiento. La inflación va a ser la tasa de crecimiento del índice de precios al consumidor, una tasa. Entonces también va a ser verificada como una variación porcentual. El desempleo va a ser la tasa de desempleo, variación porcentual entre un año y otro del desempleo, ¿no es cierto? Entonces, solamente para el caso, y es buena la especificación que usted hace, todas las variables se presentarán, pondré, como tasas de crecimiento. En mi ejemplo, nada más. En mi ejemplo, como tasas de crecimiento. Ustedes cómo lo estén haciendo, no lo sé. Pero tiene razón, ¿no es cierto? Es decir, si de pronto, y en la ilustración que usted decía, crecimiento se está verificando en número de personas, que no es el caso, e inflación se está verificando en, no sé, precio de bienes, bueno, estoy metiendo peras con manzanas, ¿no es cierto? Eso no va. Eso no es la forma, sino tengo que especificar. Para mi caso, para mi ejemplo, esto es claro porque todas son tasas de crecimiento, ¿no es cierto? Y como son tasas de crecimiento, la comparabilidad es posible. Pero en mi ejemplo, ¿no es cierto? Con los ejemplos suyos habrá que ver qué es lo que compete, qué es lo que comprende. ¿Me doy a entender más o menos? ¿Ven ese sentido la Sí, consulta? licenciado. Muchas ¿No es gracias. cierto? No, pues, gracias a usted más bien. Ya. Entonces sabemos que aquí hay un análisis gráfico donde ahí voy a poner hitos y voy a verificar, no sé, tendencias y todo lo demás, ¿no es cierto? Un paso 2 hemos dicho, voy a hacer estadística descriptiva. Estadística descriptiva.
Y voy a hacer, no sé, voy a utilizar aquí un summarize. Voy a hacer un summarize detail. Ya. Y luego voy a hacer un paso 3. Paso 3 que he dicho. Estacionalidad, ¿no es cierto? Estacionariedad. Y voy a verificar, no sé, alguna pruebita, ¿no es cierto? Digamos un test de White o lo que corresponde, que también hemos hecho, ¿no? No me acuerdo del comando ahorita, mil disculpas. Paso 4, hemos dicho ciclicidad. Ciclicidad. Y voy a ver, no sé, un Hodrick y Prescott, digamos, ¿no? Un filtro, ¿no es cierto? Y en lo correlacional, y ahí me acuerdo, ¿no? Ahí voy a hacer, no sé, un coeficiente de correlación de Pearson, digamos, y una matriz de dispersiones. Graph matrix. Ya. Y en lo explicativo, piensen que voy a hacer un modelo regresional, o voy a hacer un bar, o voy a hacer, no sé, un mínimo cuadrados en 2 etapas, o voy a hacer un mínimo cuadrados en 3 etapas, o voy a hacer finalmente un modelo dinámico de equilibrio general estocástico de DSGS. Siempre me equivoco en las siglas, perdón. Ya, todo esto lo voy a desarrollar con ustedes, pero solamente para el apunte, por favor, a ver, para que maticemos a alguien que preocupaba la extensión. Miren cuán robusta se comprende, va a contener la sección de resultados. Solamente en el paso unito descriptivo voy a tener unos 3, 4 gráficos. En estadísticas descriptivas voy a tener, no sé, unas 2, 3 tablitas. Con lo estacionario, si digamos hago gráficos o hago alguna tablita y que tengo también otro elemento, con la ciclicidad tengo también ahí un par de gráficos porque voy a tener tendencia a ciclicidad. Con lo correlacional ahí tengo un par de salidas interesantes. Y el modelo que es el cherry sobre la torta va a generar, no sé, si hiciera alguna representación gráfica, ahí va a tener también algún componente, ¿no es cierto? Entonces vean que ya tenemos todos los insumos para hacer un documento bueno, ¿no es cierto? Un documento interesante. ¿Sí? Ya estamos sobre la hora. ¿Dudas, comentarios, sugerencias, inquietudes, consultas? Continuamos el día miércoles además, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? Ya le voy a poner un nombrecito a esto para que me acuerde dónde nos hemos quedado. Y pues bien, me lo recuerdan, por favor, el día miércoles, que ya hemos empezado un dúo, ¿no es cierto? Para trabajar sobre esto y no vuelvo a decir las mismas cosas. Entonces lo voy a poner en la misma carpetita que estoy trabajando. Y voy a llamar esto resultados monetaria 1 y voy a poner 2 de 2022. Muy largo, ¿no? Ya, pero está bien. Ya. Consultas, comentarios, sugerencias, todo bien, todo hasta aquí por lo menos claro. Nos vemos el miércoles entonces. Sí, licenciado, está todo claro. Gracias. Más bien, licenciado, no Sí. sé si nos puede pasar esos pasos, licenciado, para Les paso, guiar. pero ojo que no he hecho nada, ¿no es cierto? No he operado nada. Sí. Se los paso en este momento, pero han visto que no he operado nada. Solamente he tomado apuntes sobre el do file y solamente decir, no van a poder hacer correr nada, ¿no es cierto? Solamente eso como apunte. ¿Ya? Sí, Pero sí se los licenciado. paso inmediatamente, se los paso en este momento. ¿No? Es decir, no, Gracias. simplemente he utilizado como pizarra el do file. Mil disculpas por eso. Entonces, me dicen si les ha llegado, se lo estoy pasando. Ok. ¿Les ha llegado? Sí, licenciado. Gracias. Buenísimo, ¿ya? Entonces, por favor, como les decía, toda su concentración a nuestro trabajo final. En su versión preliminar, que va a ser el siguiente miércoles, entonces vayan avanzando, que no les pille 24 horas antes de que quiero empezar a hacer, no les va a ser muy difícil, sino vayan armando su documento. Por eso estamos siguiendo paso a paso, por eso estamos haciéndolo juntos.
Entonces, yo a más tardar, esta explicación voy a acabar al lunes. Entonces, ustedes, de manera equivalente, igual deberían acabar al día lunes. Y con eso ya tenemos prácticamente la presentación que vamos a mostrar el miércoles, ¿no es cierto? Entonces, por favor, vayamos juntos en este avance. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias. Hasta el miércoles, doctor. Gracias. Gracias, listo. Hasta Gracias, luego. licenciado. Licenciado, Hasta luego. gracias. Es un gusto grande.